Continuamos con el estudio de los cuerpos geométricos. Ya habíamos hablado que los cuerpos geométricos se clasifican en poliedros y en cuerpos redondos. Los poliedros ya los trabajamos, ahora continuamos con los cuerpos redondos. Entonces, un cuerpo redondo es un sólido limitado por superficies curvas o por superficies planas y curvas. Los principales cuerpos redondos son el cilindro, la esfera y el cono. Entonces vamos a comenzar con el estudio del cilindro. Un cilindro es un cuerpo redondo limitado por una superficie curva y dos caras planas circulares. Entonces, muchos objetos de uso corriente son ejemplos de formas cilíndricas. Estos dibujos muestran algunos de ellos. Aquí tenemos que la superficie curva que conforma el cilindro se denomina cara lateral y las dos caras circulares, aquí tenemos una y por este otro lado tenemos la otra, se denominan bases. Ahora, al efectuar el desarrollo de un cilindro, se puede observar que la cara lateral pertenece a un rectángulo, aquí lo estoy señalando, a un rectángulo cuyo largo es la longitud de la circunferencia que la tenemos aquí por este lado, que corresponde a la base y cuyo ancho es la altura del cilindro. Aquí tenemos que el segmento que une los centros de las dos bases se llama eje del cilindro, que a la vez viene siendo la altura del mismo cilindro. Por este otro lado, de acuerdo a esto, podemos deducir que aquí tenemos el cilindro circular recto que tiene estas características y por este otro lado tenemos el cilindro circular oblicuo. Entonces, el cilindro maneja dos variables. Maneja la altura representada mediante la letra H y maneja el radio representada mediante la letra R. Entonces, de acuerdo a estas dos variables, podemos hallar el área lateral de cualquier cilindro. Y el área lateral de cualquier cilindro viene mediante la expresión 2pi por el radio por la altura, es decir, 2pi por r por h. Tenemos por el otro lado, para hallar el área total de cualquier cilindro, lo hacemos mediante la expresión área lateral más 2 veces área de la base. Ya sabemos que el área lateral es igual a 2pi por el radio por la altura, ahora más adicionamos 2 veces el área de la base, más 2 veces el área de la base, como tenemos aquí un círculo, el área de cualquier círculo viene mediante la expresión pi por radio al cuadrado. Y como son dos bases, dos círculos, por eso es que tenemos 2 veces que multiplica al área de la base. Entonces nos quedaría 2 que multiplica a pi por el radio al cuadrado. Aquí aplicamos el primer caso de factorización. Aquí el factor común es 2pi por radio. Factorizamos, nos queda 2pi por el radio que multiplica a la altura más el radio. O lo que es lo mismo decir 2pi por r que multiplica h más r. Esto en cuanto al área total. Ahora el volumen para hallar el volumen de cualquier cilindro, lo hacemos mediante la expresión área de la base por altura. Ya sabemos que el área de la base es igual o equivale a pi por radio al cuadrado por
la altura. Entonces, conclusión, para hallar el volumen de cualquier cilindro, lo trabajamos mediante la expresión pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, vamos a trabajar en este ejemplo. Dice que calcular el área lateral, el área total y el volumen de un cilindro de radio 3 centímetros y altura 4 centímetros. Entonces aquí tenemos el diagrama, el gráfico, un cilindro con características. Aquí tiene radio con una longitud de 3 centímetros y la altura, que prácticamente viene siendo el mismo eje, la altura de este cilindro es de 4 centímetros. Entonces vamos a hallar el área lateral, el área total y el volumen. Entonces comenzamos con el primero. El área lateral es igual a 2pi por el radio por altura. Entonces reemplazamos, tenemos lo que necesitamos, tenemos el radio que equivale a 3 centímetros y tenemos la altura que equivale a 4 centímetros. Entonces tenemos todo para poder hallar el área lateral de este cilindro. Entonces lo que hacemos es reemplazar 2 por pi, que equivale a 3,14, por el radio, que equivale a 3 centímetros, aquí ya estamos reemplazando, y por 4 centímetros, puesto que 4 centímetros es la altura del cilindro. Y esto es igual, multiplicamos 2 por 3,14 por 3 por 4 para un producto de 75,36 centímetros al cuadrado. Recuerden que las unidades de área siempre vienen centímetros al cuadrado. Y lo podemos ver aquí por este lado, centímetros multiplicados con la otra unidad, centímetros, nos da centímetros al cuadrado. Entonces, conclusión, el área lateral de este cilindro es igual o equivale a 75,36 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a hallar el área total, que es igual a 2pi por radio, que multiplica a la altura más radio. Vuelve y juega, tenemos todo. Ahora lo que hacemos es reemplazar 2 que multiplica a 3,14, que equivale a pi, que multiplica a 3 centímetros por el radio, por la altura más el radio. Sería 4 centímetros, que es la altura, más 3 centímetros, que es el radio. Aquí ya hicimos el proceso de reemplazar. Ahora operamos lo que tenemos aquí en el paréntesis. 4 más 3 nos da 7, que multiplicado con 3 y con 3,14 y por 2 nos da un producto de 131,88 centímetros al cuadrado. Entonces, conclusión, el área total de este cilindro con estas características es igual o equivale a 131,88 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a hallar el volumen. El volumen lo hallamos mediante la expresión pi radio al cuadrado por la altura. Reemplazamos, puesto que tenemos todos los datos. 3,14 por el radio, que equivale a 3, este es el radio, sería 3 centímetros todo elevado al cuadrado por la altura. Reemplazamos la altura, que equivale a 4 centímetros. Aquí primero solucionamos la potencia, 3 al cuadrado. Este 2 como exponente quiere decir que tengo que multiplicar 2 veces 3, nos da 3 por 3, 9, multiplicado con 3,14 y con 4 nos da un producto de 113,04 centímetros cúbicos. Aquí las unidades siempre van al cubo, centímetros cúbicos. Aquí lo podemos ver. ¿Dónde es que salen estos centímetros cúbicos? Por este lado tenemos centímetros al cuadrado, que multiplicado con otros centímetros, pues nos da centímetros cúbicos. Entonces, conclusión, el volumen de este cilindro es igual o equivale a 113,04 centímetros cúbicos. Ya esto es ya manera de retroalimentación. Tenemos que el área lateral es igual a 2pi por el radio por la altura,
tenemos el área total. Para hallar el área total de cualquier cilindro lo hacemos mediante la expresión 2pi por el radio, que multiplica a la altura más el radio, y para hallar el volumen de cualquier cilindro lo hacemos mediante la expresión pi radio al cuadrado por la altura. Eso es, muchachos, bendiciones para todos.